Metal Gear es una saga que marcó a generaciones enteras, pero hoy enfrenta un reto que definirá cómo será recordada en el futuro. Por un lado, tenemos el regreso de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, en forma de un remake, que promete traer de vuelta uno de los momentos más icónicos de la historia de los videojuegos. Y por otro, a David Hayter, la voz eterna de Snake, cerrando un ciclo personal que tardó 10 años en completarse. Dos historias paralelas, un mismo legado. Bienvenidos a Right Speed, canal dedicado al gaming retro y los remakes que mantienen viva nuestra pasión. Quédate conmigo porque lo que veremos hoy es un viaje cargado de emociones, memoria y también de esperanza en lo que está por venir. For the games to begin, gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. El legado de Snake Eater. Konami ha dejado claro algo importante. La forma en que será recordado este remake depende de quién seas. Si eres veterano, sabes lo que significa Snake Eater, una obra maestra que nos presentó al joven Naked Snake, el sacrificio de The Boss y una historia que redefinió lo que un videojuego podría transmitir. Para ti, el remake no es solo un lanzamiento, es una prueba. Una promesa de que el legado se respetará y de que los momentos que te marcaron volverán con más fuerza que nunca. Pero si eres nuevo en la saga, Delta será la primera vez que vivas esta historia. Y para Konami, ahí está el gran desafío: lograr que esa primera experiencia sea tan inolvidable como lo fue para quienes jugamos el original hace casi 20 años. La pregunta es inevitable. ¿Snake Eater Delta logrará unir estas dos audiencias? ¿O se convertirá en un producto más que depende de la nostalgia para sobrevivir? Lo cierto es que este remake no solo nos enfrenta a lo que recordamos, sino a lo que queremos que se conserve para las próximas generaciones. Ah, what a joyful scene. David Hayter y su reencuentro con Metal Gear. Y mientras todo esto sucede, como dato importante, hay otra historia que merece ser contada. David Hayter, la voz original de Snake, finalmente jugó Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Sí, 10 años después de que Hideo Kojima lo dejara fuera del proyecto y confiara el papel principal a Kiefer Sutherland. Por cierto, un excelente actor de grandes series como 24, películas y doblaje impecable en esta entrega, ¿verdad? Recuerda decirme qué piensas abajo. Volviendo al tema, Hayter experimentó por primera vez un capítulo que muchos consideran el más ambicioso de la saga. Imagina lo que significa haber sido el rostro sonoro de un personaje durante décadas y de pronto quedar excluido del que sería uno de los juegos más grandes de tu legado. Un silencio forzado, una herida abierta. Pero hoy ese círculo se cierra y aunque no fue como protagonista, Hayter lo vivió como un fan igual que nosotros. Su reacción y sus palabras nos recuerdan que Metal Gear no es propiedad exclusiva de Konami, ni siquiera de Kojima. Metal Gear es también de quienes lo jugamos, lo sufrimos y lo seguimos recordando. Ese es el verdadero poder de una saga, trascender a sus creadores para convertirse en parte de quienes la viven. Ok, pero siempre seguiremos amando a Kojima. Por esto, les tengo una increíble invitación a la comunidad. Y hablando de vivir la experiencia, en Right Speed queremos que este viaje lo hagamos juntos. La semana del lanzamiento de Metal Gear Solid Delta Snake Eater estaremos compartiendo nuestro gameplay completo en capítulos seriados, disfrutando la historia como si fuera la primera vez.
Queremos que nos acompañes desde el inicio, que lo veas, que lo comentes y que seas parte de nuestra primera experiencia dentro de esta nueva era de Metal Gear. Así que si disfrutas mi contenido y aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para unirte a esta misión junto a nosotros, porque Snake siempre dijo que no existen soldados solitarios. Y aquí, en la comunidad Rightspeed, nunca jugarás solo. Si te gusta la idea, envíame un saludo abajo para saber qué es el contenido que quieres ver. The face of the character in the video game is doing exactly what I'm doing while I'm reading the script. That's impressive. Para terminar, quiero recordarte que Metal Gear es más que un videojuego. Es memoria, es lealtad, es sacrificio. Hoy, mientras vemos renacer Snake Eater y celebramos el reencuentro de David Hayter con una parte de su historia, comprendemos que Snake sigue vivo porque nosotros seguimos aquí para recordarlo. Lo jugaste en tu infancia, lo descubriste en tu adolescencia o tal vez lo conocerás por primera vez ahora, pero el impacto es el mismo. Snake nos conecta a todos. Por eso, en este próximo lanzamiento, el 28 de agosto en Rightspeed, te invitamos a mantener vivo este legado, a emocionarte con cada capítulo de nuestra nueva serie y a revivir lo que significa ser parte de una saga inmortal. Porque al final, Metal Gear no es solo Snake, es cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo, soldados. La misión apenas comienza, junto a esta cuenta regresiva para disfrutar por fin a Snake. In previous Metal Gears, Snake's emotions were expressed through phrases like, "Kaz, are you okay?" But this time, all he says is, "Kaz?" I wanted everything else to be expressed to the player through Snake's facial expression and vocal performance. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rightspeed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.